Tiene la palabra, señor. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con mi saludo a los funcionarios de gobierno y a mis apreciados colegas, quiero presentar, si me lo permites, el punto de vista del Polo Democrático sobre el proyecto de presupuesto. Como es de esperar, en general, lo hacemos sobre las mismas claves que hemos presentado a modo crítico de lo que ha sido el ejercicio presupuestal gubernamental, pero muy especialmente por estos días de pandemia. Quisiera tener la facultad de lograr la atención no solamente de los ponentes de la ponencia oficialista, sino del gobierno nacional, en asuntos que son ciertamente acuciantes. Obviamente tengo una coincidencia principal con la ponencia que ha presentado quienes me han antecedido en dos excelentes intervenciones. Voy a sustentar mi ponencia negativa del presupuesto general de la Nación para el 2022, puesto que se encuentra ese presupuesto permeado por la ideología neoliberal. Anuncio, este proyecto de presupuesto recorta recursos destinados a sectores sociales para trasladarlos a la banca nacional y transnacional. No se conduele con la actual situación social de las y los colombianos. Una afirmación que quiero sea controvertida. Disminuye este presupuesto, el presupuesto sin deuda para la siguiente vigencia comparado con el actual, y proyecta exiguos impactos en materia de empleo a corto plazo, asunto crucial, tal como ha sido ostentado por parte de mis colegas Marulanda y Yessi García. Y por eso pues me niego a profundizar la crisis por vía fiscal. Tiene un punto de partida, dos realmente. Uno, que en estos momentos la economía colombiana está creciendo vertiginosamente. Esa es la tesis del presidente de la República. Y dos, contradictoria además, que hay que aplicar la política de austeridad recomendada por el Fondo Monetario Internacional y denunciada aquí permanentemente en esta plenaria. Para demostrar lo que he dicho, para iniciar el debate, permítame presentar este video del presidente de la República el día 17 de agosto. Por favor, el video. ¿Qué cosa? Es de mucha utilidad el video. Si podemos, por favor, proyectarlo, les agradezco infinitamente. Quiero también destacar que esta ceremonia ocurre en momentos donde la nación tiene que mirar su presente y su futuro con optimismo. Hace unos minutos estaba el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística compartiéndole a Colombia las cifras de crecimiento del segundo trimestre del año 2021. Y la cifra ha sido del 17.6%. El trimestre de mayor crecimiento en lo que va corrido del siglo XXI en nuestro país. Bien, para los efectos que quiero, señor ministro de Hacienda, gobierno entero, la afirmación es categórica. Tenemos el mayor crecimiento económico del siglo en Colombia, 17.6. Y si lo tomamos a la letra de lo que dice el señor presidente de la República, pues hemos de decir que es una completa falsedad. Es el embuste del siglo, y paso a demostrarlo. Pero quiero hacer la siguiente afirmación. Con la finalidad de proceder presupuestal y tributariamente del modo como lo han hecho, es necesario presentar la realidad colombiana de esa manera
como el ministro y el gobierno nos viene a presentar impúdicamente a la plenaria del Senado de la República, como si fuéramos niños a los cuales se les puede escabullir en la puerta de la escuela. No, se trata de aseveraciones supremamente ligeras y responsables en un propósito de maquillar la realidad. Si analizamos el actual contexto socioeconómico del país, es evidente que estamos muy alejados del supuesto crecimiento del siglo y que además la economía presenta fuertes rezagos sociales. Primero, en generación de empleo. Por favor, siguiente lámina. La tasa de desempleo se mantiene en el 12.3% según el registro de agosto, y en los elevados niveles de desempleo nos destacamos en toda la región. Miren ustedes la gráfica del comportamiento de Colombia en general y comparémoslos con el escenario apenas latinoamericano. Para el segundo trimestre de 2021, el déficit de la balanza comercial aumentó el 103.2% respecto de igual periodo del 2020. ¿Cómo podemos hablar de crecimiento del siglo? Es decir, se requiere una facultad extrema, una audacia inaudita del gobierno para presentar como crecimiento del siglo cuando tenemos este déficit de balanza comercial. Somos además los líderes en niveles de informalidad, de acuerdo con la OCDE. He ahí la gráfica de la OCDE. He el puesto de Colombia en materia de informalidad para que nos vengan a presentar impúdicamente como que tenemos el mayor crecimiento del siglo y que tenemos que estar agradecidos de lo bollante de la economía. Y tal como lo sustenté en la discusión del proyecto general de presupuesto general de Nación del año pasado, seguimos trabajando por debajo de nuestra capacidad, con altos niveles de capacidad ociosa. Tenemos una enorme brecha del producto que apenas se cerrará en el año 2026. Dicho esto, y agradeciendo a los ponentes que están reunidos, que nos presten atención a la oposición, quiero decir que esta cifra se calculó estadísticamente tomando como base de comparación el periodo con el peor resultado de actividad económica del país, el segundo trimestre del 2020. Si analizáramos un poco más a profundidad el desempeño del país en este mismo año, en lo que va corrido en 2021, evidenciamos que la actividad económica del segundo trimestre en comparación con la del primero se contrajo el 2.4%, es decir, además de que tenemos las secuelas obvias de una emergencia económica, de una pandemia, de un cierre de sus fuerzas productivas, lo que ha ocurrido durante este año es, en esas condiciones, una caída de la actividad económica del 2.4%. Antes de continuar, y con la lámina allí predispuesta, dos cosas. Si en general el país ha presentado épocas de crecimiento sin desarrollo social, lo subrayo, Colombia ha tenido épocas en las cuales crece la economía y no hay desarrollo social. Mucho peor en las actuales condiciones que pretenden disfrazarse cuando tenemos una caída tan importante de la actividad económica y no hay una política seria, consistente, de largo aliento que propicie la redistribución del ingreso y la generación de empleo. Vamos a la siguiente lámina. Presupuesto de rentas. Este presupuesto de rentas es así como lo estamos presentando y como lo ha documentado ampliamente tanto el doctor Marulanda como el doctor Yesir García. Yo no agrego una sílaba. Es que ahí están a la vista de la academia, de los interesados, del país entero, las tosudas cifras que siguen presentando ponencia tras ponencia mis colegas del Partido Verde y de otras denominaciones políticas. Quiero hacerles el alto reconocimiento. Pues bien, no hubo voluntad política de una reforma tributaria, como acertadamente lo ha explicado el doctor Marulanda, que fuese ambiciosa y progresiva y que cobrara como se debe a los más ricos y trajera plata de los paraísos fiscales. En cambio, se ha recurrido a decisiones que son francamente gravosas. Primero, a un mar de recortes en los rubros de ayuda social a la población vulnerable y protección del empleo para el 2021 y a una reducción del déficit del 2022 explicada principalmente por un recorte en el gasto social, tal como allí lo hemos señalado. Dos,
Del mismo modo que este año se produjo 14 billones de pesos por el enroque efectuado entre ICE y Ecopetrol, se estiman privatizaciones para el próximo año por 7.1 billones de pesos. Y aquí quiero detenerme para decirles, yo no tengo una bola de cristal. Yo tengo algunos documentos de este gobierno, el de disposición de activos, que muy probablemente señale que serán empresas del sector eléctrico regional. Que yo recuerde, por ejemplo, miren ustedes, puedo equivocarme, pero recuerdo la angustia de los habitantes de Villavicencio por la posibilidad de que se vendan esas acciones de la empresa regional de Villavicencio, del Huila, del Cauca. Y ojo, voy a decirlo esto, maestro, es una vieja pretensión. Vayan al Plan Colombia para que vean el modo como en esa época se planteaba las mismas claves de ahora. Privatización del sector eléctrico, doctor Marulanda, desde esa época. ISA e ISAGEN por mandato del Plan Colombia, y se está consumando. En esa época los gringos querían manejar un solo breaker para América Latina, un solo breaker eléctrico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? China ha estado en la avanzada de compra y privatización, o por lo menos de enajenación de activos en Europa, principalmente del sector eléctrico. Y el Plan Colombia también se planteaba disminución del gasto público, excepto la deuda, y 3, guerra y represión, porque el Plan Colombia, como este proyecto, dice más o menos que cuando no hay plata para la salud, dada los planes de austeridad, el pueblo pedirá salud y no le mandarán hospitales, sino al escuadrón móvil antidisturbios, que es la lógica que sigue manteniéndose aún este proyecto de presupuesto. Me exoneran de la obligación de explicar rubro por rubro el modo como se reducen estos montos. Sigamos por favor el siguiente. Perdón, no, el anterior, disculpe usted. El anterior. Perdón, la anterior lámina, por favor. Adicionalmente, quiero hacer 2 denuncias. Los derechos especiales de giro asignados por el Fondo Monetario Internacional no se han utilizado. ¿Quién está manejando la presentación? El joven que maneja la presentación, ingeniero. Ayúdeme, por favor. El anterior. La anterior lámina. Ah, perdón, es así. Disculpe usted. Los derechos especiales de giro asignados por el Fondo Monetario no se han utilizado. Están en estos momentos depositados en el Banco de la República, y en lugar de incorporarlos al presupuesto general de la Nación para que sean utilizados como gastos prioritarios urgentes, se conservan al tenor de lo que reclama la banca transnacional. Y finalmente, Colombia, según la Red de Justicia Fiscal, pierde en recaudo tributario 44.3 billones de pesos al año por activos no declarados ocultos en paraísos fiscales. He puesto deliberadamente la fotografía del director de la DIAN, el doctor Junco, responsable de contribuirnos y de recaudar esos recursos y de velar por su buena administración y por su efectivo recaudo. Pues bien, ha quedado dicho para el país con todas sus letras a qué se dedica el doctor Junco. En la aparición del director de la DIAN en los Pandora Papers, posee cuentas y sociedades en paraísos fiscales, y tal vez esa sea la razón por la cual se paseó por las comisiones económicas justificando las reformas tributarias del ministro Carrasquilla, en razón a que él tenía especial interés en que no se revisaran los paraísos fiscales y se mantuvieran los beneficios a los ultra ricos de Colombia. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a comparar los gastos de deuda, barra roja, defensa y policía, barra verde, y otros gastos de ciencia, cultura, paz, deporte, comercio, ambiente, TIC, agricultura y vivienda. Pero la buena presentación que han hecho Giselle García e Iván Marulanda me exonera de dedicarme a él. Baste con decir que este concepto está presente en el documento COMPES de reactivación económica, que habla de un fortalecimiento del P de fuerza del ESMAD en equipos y municiones como estrategia de represión ante la crisis social que ahora se ha desatado y que tuvo su momento más importante durante el estallido social. Siguiente diapositiva, por favor. Y
Y aquí una afirmación que quiero reiterar. Yo pues vuelvo a lamentar que sobre estos temas el equipo de gobierno preste tan poca atención. El ejercicio del debate parlamentario debería permitirnos un verdadero debate. Señor ministro de Hacienda, si nos permiten sus asesores. Ministro, si me ayuda el presidente a ver si el señor ministro nos presta atención. No es posible, se lo digo al país, ojalá estuvieran presenciando la plenaria. No es posible que hagamos afirmaciones tan delicadas en este recinto y no reciban una réplica gubernamental. Espero del ministro y de los ponentes, doctor Rosario Guerra, doctor Cepeda, ponentes del gobierno. Espero respuesta sobre esto. No pueden hacer afirmaciones tan delicadas a esta plenaria para que pasen como si no hubiera interés alguno en el debate nacional, como si esto no tuviera implicaciones tan severas sobre la población, sobre la economía. El presupuesto de la próxima vigencia sin deuda se reduce. Lo dije con la primera ponencia. ¿Qué le suscita al gobierno y qué le suscita a la bancada oficialista esta afirmación? Pero además, en mi opinión, tiene visos de inconstitucionalidad porque se castiga especialmente un sector, el gasto público social, violentando los mandatos de la Constitución. ¿Qué le dice al gobierno y qué le dice a las bancadas mayoritarias? Pues bien, lo paso a demostrar. Díganme si estas gráficas no son ciertas. Dígame, doctor Cepeda, si estas cifras son controvertibles. Con mucho respeto y consideración, doctora Rosario, ponentes del gobierno, estoy diciendo, el artículo 63 de la Ley de Inversión Social adicionó 10.95 billones al presupuesto general de la Nación. De modo que el actual monto del presupuesto general para 2022 sin deuda, en comparación con el monto del proyecto de presupuesto de 2021 sin deuda, evidencia una reducción del 0.8% en términos reales. Es inmoral, en mi opinión, que ante la situación económica del país, tal como ha sido escrita, el Congreso apruebe una reducción del presupuesto. Adicional, que el Banco de la República haya aprobado el retiro del estímulo monetario, incrementando la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos. Claro, así se entiende el diagnóstico gubernamental. Así se entiende por qué el ministro de Hacienda y presidente vienen a predicar que tenemos el crecimiento del siglo para poder explicar el retiro de los estímulos del Banco de la República en materia monetaria, pero no solamente en ella. Los flacos servicios que se le prestan a la industria nacional, a la micro, pequeña y mediana empresa, al empleo, que como aquí se ha dicho por parte de mis compañeros, resulta crucial en momentos de reactivación económica, y el padecimiento generalizado de la sociedad colombiana, una de cuyas principales razones es la falta de empleo, como ha crecido con creces y como no necesita una gran demostración en esta plenaria. Al parecer, para las autoridades fiscales y monetarias del país, la crisis ya terminó. Hay quienes pensamos distinto, pero esto tiene consecuencias muy notorias para el futuro. Cinco minutos para el senador Wilson Arias, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Siguiente diapositiva. Gasto social, de nuevo. Este es un debate del gobierno. A nosotros nos pueden derrotar por votaciones las que ustedes quieran. Pueden votar, pupitrear como quieran el proyecto de presupuesto, pero aquí hay razones, aquí hay cuentas, aquí hay cifras, aquí hay trasnochadas, señores. Yo sí espero que me derroten con razones o sin razones, pero que quede meridianamente para el país lo que aquí se está votando, con la adición que se efectuó por la Ley de Inversión Social, la reciente ley aprobada. El gasto público social representa en estos momentos para este año el 69.21% del presupuesto sin deuda. En el proyecto de presupuesto del próximo año, el gasto público social representa el 69.21% del presupuesto sin deuda. Tengo sobre eso una objeción enorme, ética, económica.
política, pero también constitucional, señores. La pregunta ¿es este recorte constitucional a la luz del artículo 350 de la Carta y el 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto? ¿Esto se puede hacer así? Mi opinión es que no. El 350 de la Constitución ordena que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otro tipo de gastos y que éste no se disminuya porcentualmente en relación con el año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones, y no podía ser de otra manera, senador Jesús García. Es que si el crecimiento para el próximo año tiene en buena medida un comportamiento donde crece la deuda en las proporciones que se está planteando y otros rubros como el de la guerra, pues entonces es más o menos normal que gasto público social resulte demeritado en términos relativos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo y es la parte que estoy reclamando les he explicado al país. De modo que el supuesto programa de austeridad en gastos no prioritarios del gobierno proyecta recortar la inversión social en el 2022. Mucho habrá por decir sobre el tema de la austeridad en términos ya no solamente de guerra, sino de monedas de oro del presidente de la República, de los 70.000 millones que se abudinearon, del proyecto de ley de garantías, en fin. Pero apliquémonos a lo más concreto del presupuesto, consideración hecha de razones políticas que inclusive bien pueden y han seguido siendo discutidas en numerosos espacios. Sigamos por favor con la siguiente diapositiva. Para aplicarme a la parte final, el empleo. Quiero decirle al país que el secretario general de la OCDE, Matías Corman, advirtió que retirar prematuramente el apoyo fiscal podría poner en peligro la recuperación de los países, tanto más en los nuestros. Muy escasos, muy magros han sido los resultados y las inversiones al respecto. Retirarlos, en mi opinión, es profundamente lesivo del aparato productivo y de la economía y de la sociedad en su conjunto. Y todo lo contrario, ha instado el secretario general de la OCDE a que se continúe en el apoyo a los sectores de empresas y hogares más vulnerables. Pues bien, hablemos de empleo. Ya lo explicó Jessy con lujo de detalles, me gustó mucho su intervención. Ha sido desmontada ladrillo por ladrillo la construcción según la cual la elevación de los salarios dice que producía desempleo. Vayan, averigüen lo que acaba de decir el Premio Nobel de Economía al respecto, para que vayan por las aguas las tantas explicaciones que aquí nos han dado los ministros de Hacienda recurrentemente para hablar, y el trabajo, entre otras cosas, lamentablemente. Pues bien, la tasa de desempleo hoy la tenemos en 12.3% y supera el doble de la tasa de desempleo de la OCDE para agosto de este año. No hemos generado un número suficiente de trabajos nuevos. Hay un rezago evidente en la generación de empleo frente a la actividad económica, asunto que es propio de la economía colombiana, no solamente en estas épocas de crisis. Y según estimación del gobierno, se espera un cierre de la tasa de desempleo del 14.1 para el 2021 y del 11.9 en el 2022. Esas proyecciones son absolutamente mediocres y van a tener desde luego impacto también en el desarrollo social del país. La población más pobre de Colombia experimentó una caída del 25%. Un minuto para cerrar, senador Wilson Arias. Y la sustentación creo que es más o menos elemental. Básicamente, el ingreso salarial es de la forma más importante, no solamente paliar la situación social del pueblo colombiano, sino también la de la propia economía en general y aparato productivo. Yo le quiero hacer un llamado al gobierno. El gobierno suele llegar tarde sobre estos temas. Cuando planteaban matrícula cero, no la concedió a tiempo. Y hoy tenemos consecuencias graves en la universidad pública y privada. Pues bien, les estoy hablando de políticas de empleo en general y uno que me duele mucho en particular, señor ministro. Los jóvenes pobres, revisen las cifras del DANE. Jóvenes pobres sin escolaridad están pagando mayoritariamente la crisis. Y si son mujeres de la ruralidad, jóvenes y pobres sin escolaridad, peor su circunstancia. No existe en el país política de empleo para esos sectores en particular.
A usted, senador Wilson Arias. Ahora vamos a discutir, a presentar la ponencia alternativa firmada por la senadora Aida